Bienvenidos y bienvenidas a En Privado, un programa de Lucía Nader Asociados. Hoy, como todos los días, en especial los días martes, se lo vamos a dedicar a la salud sexual y reproductiva. Ya muchos de ustedes han estado conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de este Facebook Live y nuestra línea de WhatsApp 322-423-2323. Y saben que le estamos dedicando realmente mucha atención a esto de los derechos sexuales y reproductivos, básicamente con un objetivo principal, y es que contribuya a una mejor calidad de vida y a una sensación profunda de bienestar. Recordemos que el primer derecho es el derecho al cuidado de la salud sexual, y por lo tanto nosotros hoy vamos a hablar, además de derechos sexuales y reproductivos, vamos a hablar de sexo seguro, porque ese derecho que tenemos todos los seres humanos, hombres y mujeres, es lo que nos va a permitir tener otros derechos. Si estamos saludables, vamos a poder ejercer todos nuestros otros derechos sexuales y reproductivos. Está con nosotros la doctora Luz Viviana Pazmiño. Ella es médica ginecóloga, ella es especialista en educación sexual, ella es una feminista, trabaja en género, trabaja con mujeres, trabaja con la comunidad, en fin, es una mujer realmente muy inquieta con estos temas. Doctora Luz Viviana, bienvenida En Privado de nuevo aquí con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucha alegría ya poder llegar cada vez más y más, nos vamos expandiendo y ya vamos a tener otro tipo de relaciones. Sí, señora. Doctora, vamos a hablar de sexo seguro. ¿Realmente existe el sexo completamente seguro? No, yo siempre he dicho que seguro es decir no gracias. Sí, claro, no tener sexo. Es decir no gracias. El resto, hasta los anticonceptivos siempre tienen un 90, un 90 y pico % de seguridad, pero nada es seguro. Bueno, mire, como dicen, ni las velas, ¿no? Ni las velas. Entonces dicen que la abstinencia, y lo dicen la mayoría de los especialistas y los que trabajamos en esta área de la sexualidad humana, que la abstinencia tal vez sea la única forma efectiva de sexo seguro. Pero decir que no, pensemos si es saludable para nuestra mente. Puede que sea saludable para el cuerpo en algunas cosas, pero pensemos también que la abstinencia tiene unos grandes riesgos. Pero la idea no es decir, o sea, podemos complementar, por ejemplo, el uso del condón, lo vamos a utilizar para prevenir más que todas las enfermedades de transmisión sexual, no como un método de anticoncepción, porque allí ya sería utilizar otro método, la píldora o algún dispositivo intrauterino, más el condón, le da mayor seguridad. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que es bien importante, y es el derecho a la información sexual. Nosotros en este programa le insistimos tanto a los padres de familia, como a los educadores, como a las personas. Miren, edúquense ustedes los adultos en sexualidad humana, porque si usted tiene miedo a hablar de sexo con sus hijos, esos miedos ustedes se los van a transmitir, y los miedos van a transmitir ideas erróneas, y esas ideas erróneas son las que ocasionan muchos problemas. Lucía, yo pienso, como dicen, que Colombia es el 6º país más ignorante en educación sexual. Somos muy ignorantes, nos falta mucha educación sexual. Los padres de familia y las madres, ese miedo es porque no saben de educación sexual. Y tampoco la misma ignorancia, los mismos que no saben de educación sexual no permiten que les den educación sexual en los colegios, porque piensan que los hijos, si saben de educación sexual, van a iniciar primero las relaciones sexuales. Mire, los estudios y las investigaciones nos informan. Hay que creerles a los países que hacen investigación, que hacen estudios, y que hacen estudios no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Los niños y las niñas mejor informadas, los y las adolescentes o jóvenes mejor informadas, son personas que van a tener muchísimos menos riesgos en tener infecciones de transmisión sexual o en tener problemas de embarazo inoportunos o a destiempos. De tal manera que uno de los grandes beneficios de la información y de la buena educación sexual es que nosotros como padres vamos a tener unos espacios de acercamiento. ¿Sí? Es muy importante, a ver, lo que hablábamos ayer, las escuelas de padres de familia
que empiecen a funcionar, que decirlas de no una vez cada 2 meses o cada 3 meses, no. ¿Cuál es la idea? La idea es que el niño desde pequeño empecemos a hablarle, por ejemplo, cuando nos estamos bañando, explicarle qué es el pene, ¿sí? No ningún pajarito. A la niña explicarle la vulva, irles la vagina, ir hablando. Pero a veces ni siquiera, claro, el solo hecho de nombrar las cosas por su nombre ya es una explicación implícita. Es natural. Claro, los niños van reconociendo, por ejemplo, si un papá y una mamá temen bañarse desnudo delante de sus hijos, pues el niño siente que eso es algo malo, que eso produce vergüenza y no lo va a tomar con naturalidad. Pero el niño aprende que un papá, un hombre tiene pene y una mujer tiene una vulva y una vagina. Él lo aprende simplemente con la observación. Por lo general estos niños muy poco preguntan porque ya lo conocen y lo aceptan con una naturalidad impresionante y designan su pene con el nombre que es, no con los nombres coloquiales. Claro que hay nombres coloquiales a los que yo no les veo nada de malo, decir el pajarito, la cosita, cosas así, puede ser cariñoso siempre y cuando no esté revestido de una posición represiva de lo que tenemos en el cuerpo, porque es que a los ojos no le decimos, ay, qué luceros tan lindos que tienes, ¿o no? Pero yo definitivamente prefiero que lo nombremos en nada con otros nombres. Por ejemplo, imagínate que a la vulva le digan cucaracha. Sí, va a dar un beso a la cucaracha. Por supuesto. Entonces, o que le digan babosa o cosas como esa. Pero Lucía, tú dijiste algo muy cierto y dejémoslo claro. Si tú sientes que la sexualidad es algo natural y tú tienes buen concepto y algo positivo ante la sexualidad, tú le vas a transmitir eso a tus hijos. Entonces es muy importante uno verlo como algo normal, como algo fisiológico tuyo, y así se lo transmite a tus hijos. Lo que tú decías, bañarse ni ducharse, maravilloso. Pero siempre y cuando lo hagan con naturalidad, como algo que fluye, porque si es para bañarse con los niñitos, para estarse tapando, para que no me mires, no lo hagan. Es preferible no hacer. Entonces mira que la educación sexual puede empezar desde el inicio, desde antes. La educación sexual es también hasta cómo le hablas cuando lo tienes en el vientre. Empiezas a comprarle una ropita azul o ropita rosada. Ya vas identificando y vas marcando. Todo eso es educación sexual. Sí, pero educación sexual también es esto que hacemos aquí en privado todos los días. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que necesitamos decirlo para que contribuya a una mejor calidad de vida y a un enorme bienestar. Miren cómo nosotros como adultos reconozcamos nuestros miedos y nuestras ansiedades. Y empezamos a reconocer nuestros miedos y ansiedades cuando vamos aclarando ciertos mitos, y yo creo que una de las cosas para que podamos, por ejemplo, tener ese derecho al placer sexual es poder vencer esas ideas erróneas acerca de lo que es el sexo seguro. Porque nadie puede tener una sexualidad placentera si está llena de miedos, de mitos, de falsas creencias. Lo que tú estás hablando del derecho al placer es uno de los derechos sexuales. Lucía, me gustaría mucho recordarles a los oyentes que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los derechos humanos más humanos que existen. Claro, por supuesto. Y fueron los más demorados que aparecieron. Aparecieron en la Convención de Beijing en 1997. Si quieres podemos enumerar los derechos sexuales. Vamos a irlos enumerando poco a poco, pero la idea es que reducimos un poco esta idea de estas ideas erróneas sobre el sexo seguro para que podamos irlas encajando con estos derechos sexuales que son tan importantes, porque tal vez el derecho sexual más importante es el derecho a la libertad sexual, es a decidir sobre nuestro cuerpo, pero resulta que no podemos, como les digo, expresarnos placenteramente o con la libertad sexual que necesitamos expresarnos, porque por ejemplo, una de las ideas erróneas que tenemos, uno de los mitos es que solamente hay unas prácticas sexuales que están permitidas y otras no, que por ejemplo los besos, que es como de una aceptación social general, ¿no es cierto? Uno ve una pareja besándose ahí tan linda, tan tierna, y uno piensa que los besos son inocuos, y los besos no son inocuos. Los besos también pueden ser una fuente de transmisión de enfermedades si nosotros, por ejemplo, no sabemos cómo es la vida de la otra persona, si no conocemos su estado de salud. Podemos tener libertad sexual o placer sexual si estamos llenos de enfermedades. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de
de salud sexual, lo importante que es estar bien conmigo mismo. Y cómo vamos a estar bien, cómo me voy a sentir bien, es sintiéndome sana, sintiéndome que no tengo nada de enfermedades que me contagian. Pero independiente de sentirme sana, nosotros normalmente tenemos una flora natural que es nuestra, claro, pero de pronto es incompatible con el compañero. Por ejemplo, el estreptococo en garganta, ¿sí? O el estafilococo. A mí puede que no me haga daño, pero el compañero sí. Entonces esos seguros, Lucía, no sé, tendríamos que empezar a hacer, pues, no sé, hasta un antibiograma o cualquier cosa, pero ya sería complicarlo un poco. Sí, es complicarse mucho la vida, pero hoy en día uno ve sobre todo estas personas que están como entre los 25 y los 40 años, que tienen como una mentalidad diferente, una mayor información antes de empezar su vida, por ejemplo, sexual, o antes de entrar en una relación más de intimidad con otra persona, y sobre todo en países desarrollados ya se están pidiendo una serie de exámenes. Y sí, Lucía, definitivamente yo en esto soy un poco conservadora, o sea, conocer más a la persona, conocer sus hábitos, conocer por lo menos qué hace, o por lo menos cómo se llama. Claro, claro, por eso te digo, pero tú puedes conocer a una persona, indudablemente esa persona ser una maravillosa persona, pero tú no sabes cómo fue el pasado. De pronto tuvo una noche que ni siquiera se acuerda, una noche inquieta, una noche, digamos, eso que llamamos una noche loca, una noche de copas, y resulta que en ese momento esta persona pudo tener actividades no seguras, y cuando tuvo actividades no seguras, tener algún tipo de infección de transmisión sexual que no conoce. Sí, pero hay muchísimas personas que lo hacen estando drogadas, estando tomadas. Entonces la idea es que siempre se protejan con el condón. Claro, eso es cierto. Entonces, ojo, todos creemos que el condón protege contra las enfermedades de transmisión sexual, mientras que es cierto que si usted los usa de manera constante, los usa con responsabilidad, los usa correctamente, van a ser muy buenos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Pero hoy en día muchos especialistas dicen que no son suficientes, por ejemplo, para prevenir, por ejemplo, el papilomavirus. No, el condón más que todo para no se previene. Y porque el contacto con la piel puede ser que lo facilite también cierto tipo de virus. Entonces lo más importante es que no vaya a tener ninguna laceración, ninguna herida, si va a tener contacto con otra persona, es cuidarse. Bueno, lo más importante es eso. Esto del sexo seguro, volvemos, insistimos, es un derecho sexual y reproductivo, que nosotros necesitamos ejercer todos los días de nuestra vida. No nos podemos descuidar porque nuestra vida puede estar en riesgo. ¿Qué derechos sexuales podríamos resaltar? Podríamos revisar los derechos sexuales. Aquí los tengo porque para irlos enumerando y no extendernos tantos como el día que estuvimos con Ana Cristina. El derecho a la libertad sexual, que ya lo nombraste. Ajá, sí. El derecho a la autonomía e integridad. ¿Sí? El derecho al placer sexual, que lo nombraste. El derecho a la expresión sexual emocional. El derecho a la libre asociación sexual. El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres. El derecho a la equidad sexual y el derecho a la privacidad sexual. Hay una cosa que es bien importante, por ejemplo, con relación al derecho a la reproducción. Muchas personas, por ejemplo, muchas mujeres quedan embarazadas porque no saben mejor dicho, no usan bien o los métodos anticonceptivos, no usaron bien o correctamente el condón, se rompió. Y una de las cosas para cumplir con ese derecho a tener una reproducción responsable es conocer cómo funcionan estos métodos anticonceptivos. La doble protección es fundamental si una persona no quiere ni tener embarazos ni tener infecciones de transmisión sexual. Los derechos que hablamos fueron de los derechos sexuales. Ahora lo vemos parte de los derechos reproductivos y tenemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho reproductivo,
y la elección de tener el número de hijos que tú desees tener. Ajá, sí, cosa que volvemos nuevamente a decir, no lo podemos hacer en medios como el nuestro. A veces las personas tienen grandes limitaciones para tomar decisiones sanas con relación al ejercicio de su sexualidad. Pero lo cierto es que aquí estamos planteando algo que es muy importante. Estamos hablando de la actividad sexual de los seres humanos, de la actividad sexual a la que tienen derechos hombres y mujeres. Pero tenemos situaciones específicas en donde esa libertad está coartada. Una mujer, por ejemplo, que vende su cuerpo así, diga que su decisión es una mujer que está coartando esa libertad de expresión sexual, porque hay una intermediación que es el dinero, ¿o no? Yo siempre he promovido que cada persona decide lo que hace con su cuerpo. Yo estas personas que venden su cuerpo, no lo venden, no lo juzgo. Yo tengo más problemas con los puteros, con los que van y pagan para conseguir sexo a través del dinero. Pero bueno, es que el que paga, como decía San Juan Inés de la Cruz, ¿quién peca más? ¿El que peca por pagar o el que paga por pecar? ¿No es cierto? ¿El que paga por la peca o el que peca por pagar? No. Y entonces resulta que es que son interdependientes. A veces, en ocasiones, estas mujeres, cuando se les dan otras opciones y otras posibilidades de ejercer más libremente, no solamente su sexualidad, sino de ejercer más libremente su vida, y dicen, si yo hubiera tenido otro tipo de oportunidades, no lo habría hecho. Y las he tenido en los programas de radio, y las he tenido en los programas de televisión, y la mayoría de ellas dice, si hubiera tenido otro tipo de opciones y de posibilidades, no habría estado en este tipo de situación, porque realmente muchas de ellas la pasan muy difícil y es una actividad bastante complicada. Pues yo no quisiera opinar mucho sobre el trabajo de la prostitución, que pienso que debe ser una profesión muy dura, pero he visto que se ha hecho trabajo de investigación y es muy difícil a veces erradicar la prostitución. ¿Por qué? Porque hay veces algunas ganan mucho. Claro, es ganan mucho, entonces tú les ofreces un trabajo con el sueldo mínimo y ya están acostumbradas a ganar mucho. Pero definitivamente vuelvo. Sí, digamos que lo que estábamos hablando en estos lineamientos del sexo seguro es sugiriéndole a las personas, a los hombres y a las mujeres, que tengan actividades sexuales con una persona. Las personas que tienen múltiples parejas tienen mucha más probabilidad de tener problemas de infecciones de transmisión sexual, de tener, por ejemplo, infecciones por hepatitis B o por hepatitis C, etcétera, etcétera, porque no solamente son el VIH y todas las ITS que conocemos, sino que hay otros que son bien complicados y bien difíciles. Lo cierto es que hay que pensarlo, como decía la doctora Viviana, más de 2 veces antes de comenzar a tener relaciones sexuales con su nueva pareja, conocerse muy bien. Hay que hablar no tanto de las parejas anteriores, ni las historiales de las enfermedades de transmisión sexual, pero a mí sí me parece que las personas deberían ocasionalmente hacer exámenes periódicos. Sí, yo creo, y de SIDA, pero mira que me ha llamado mucho la atención, quería que me hicieran un examen de SIDA a una paciente y le pidieron valoración psicológica para poderle hacer el examen de SIDA. Entonces parece que ya está eso como por normativa, no lo sabía. Claro, pero fíjense lo interesante, ¿por qué le hacen la valoración psicológica? Vamos a suponer que una persona es mucho más lábil emocionalmente, le hacen un examen de VIH y le sale positivo. Yo pienso que esa persona podría tener un desmorón emocional muy grande. Eso fue lo que me contestaron, que era para entregar los resultados y entonces siempre tenían que pasar por psicóloga. Pues mira, yo pienso que cada persona, hablemos hombres y mujeres, son libres de decidir con quién tienen sus relaciones sexuales. Pero es muy importante que tomen conciencia que hay muchísimas formas de contaminarse y puede tener más riesgos de tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Otra de las cosas que es bien importante cuando hablamos de salud sexual y reproductiva es que las personas no se inventen los remedios. A veces tenemos un saber popular que no hay que pasarlo por alto, pero hay personas que dicen, no, es que yo voy a usar tal cosa porque a mí no me gusta el condón, pero yo voy a usar tal cosa porque eso hace que no tenga yo ninguna infección ni que se me vaya a transmitir ninguna infección. Lucía, eso es muy cierto. A nosotros nos llega pacientes con
infecciones con flujos a repetición y no las podemos curar, y flujos. ¿Y sabes qué pasa? Que utilizan y tienen el concepto que después de una relación sexual utilizan óvulos para quitarse la infección. Y esos óvulos lo que hacen es acabar con la flora normal, natural que tenemos en la vagina, y proliferan las bacterias, lo patológico. Entonces es por el mal uso de creer que utilizan óvulos, que utilizan a veces antibióticos orales, entonces matan su flora normal. Los condones de látex son los condones más seguros. Hay condones de poliuretano para aquellas personas, hombres o mujeres, porque hay condones para mujeres también, y hay condones incluso para la lengua, que eso no lo saben muchas personas. Sí, también hay condones para las mujeres, los condones femeninos. Sí. Generalmente los condones que utilizan, y generalmente a veces lo utilizan mucho en las relaciones de mujeres lesbianas, utilizan el condón para la lengua. Y también el condón de la lengua lo podemos hacer con un látex de guante. Se corta un guante de látex y se puede utilizar como condón en la lengua. Sí, bueno, tiene que ser como el dedo gordito, ¿no? Porque como que la lengua es más anchita. Pero hay unos que se llaman los dental dams, que también ya se consiguen en el mercado, y estos condones son para cuando las parejas, hombres o mujeres, quieren tener sexo oral, y eso ayuda a prevenir no solamente las infecciones de transmisión sexual, sino otro tipo, como decía la doctora Luz Viviana. A veces tenemos una flora particular que no nos hace daño a nosotros, pero le puede hacer daño a la pareja. ¿Cómo podemos nosotros asumir ese derecho tan importante a la toma de decisiones reproductivas o sexuales de manera libre y espontánea? Lo tenemos que hacer. A ver, ninguno de nosotros termina el bachillerato sin haber pasado por primaria. Ninguno de nosotros puede entrar a la universidad si no ha terminado el bachillerato. Y ninguno de nosotros puede acceder a una vida sexual, ya digamos de adulto, que empiezan con todos estos cambios biológicos, etcétera, si no estamos lo suficientemente preparados. Fíjense que para todo, aunque el sexo es una función biológica, como cualquier otra función biológica, tiene un entramado psicosocial, un entramado cultural también. Yo no sé, las adolescentes empiezan a tener sexo muy rápido, muy temprano. Demasiado temprano, para mi gusto, pues. No es que uno, vuelvo y digo, no es que haya una edad ideal, pero la primera pregunta que se tiene que hacer un adolescente es: ¿por qué voy a tomar la decisión de tener sexo? Es la primera. Pero la academia y los libros sí dicen que ojalá se inicie después de los 18 años. Claro, la academia lo dice porque lo dice más desde el punto de vista reproductivo que desde el punto de vista placentero, porque la función está, digámosla, ya vigente a los 11 o 12 o 13 años, muy completica, por cierto, muy presente desde siempre, pero más activa. Acordemos que el niño desde que nace ya está sintiendo placer, y ya empieza cuando cada vez van avanzando, van buscando y van sintiendo. Por eso digo, la función está presente desde el momento. Incluso las ecografías detectan erección en los niños y expansión vaginal en las niñas desde que están en el vientre. Lo que pasa es que prepararse también, no solamente para la expresión placentera, sino también para la expresión reproductiva, que eso es una cosa más complicada, ¿sí? Porque resulta que en nuestro medio no hay equidad sexual, y no hay equidad sexual ¿por qué? Porque los hombres tienen permitido una iniciación muy rápida, mientras que se espera de las mujeres una iniciación más tardía. Lucía, lo que pasa es que la cultura patriarcal, que es cuando los padres ven que el hijo no ha iniciado relaciones sexuales, se preocupan. Claro. Ellos mismos, y la cultura es que los llevan a los prostíbulos, les pagan para llevar a los hijos. Bueno, esa es una práctica que ha disminuido muchísimo. Pero todavía a veces sigue vigente. Sobre todo en las ciudades más pequeñas o en las poblaciones, digamos, más rurales, eso todavía es una práctica muy común. Digamos que en las ciudades más desarrolladas, etcétera, pero en las ciudades más desarrolladas le empiezan a dar más dinero para que empiecen a salir y empiecen a tener otro tipo de relaciones. Claro, esto del sexo pagado es una cosa generalizada y tiene estatus. Está los que lo inician en un prostíbulo común y corriente, las prepagos, las patrocinadas, en fin, diferentes categorías a través de las cuales los muchachos, dependiendo de su capacidad adquisitiva, lo pueden tener, y eso no es mal visto por la sociedad. Aunque nosotros los terapeutas sexuales, por ejemplo, hemos visto casos de muchachos, de jóvenes, incluso muy exitosos profesionalmente,
que terminan haciendo una especie como de adicción solamente a las mujeres a las que les pagan. No pueden establecer relaciones, digamos, comunes y corrientes con mujeres de su misma, digamos, condición educativa o de su mismo nivel, sino que siempre tienen que pagar por sexo. Lo hemos visto y no en pocas oportunidades en la práctica profesional. Pero prefiero que inicien con una amiga, que empiecen vayan despacio, empiecen a explorar el beso, la caricia y poco a poco los genitales, después inicien relaciones sexuales. Claro, pero digamos que eso es lo deseable y es lo que uno propondría, ¿no es cierto? Lo que uno les dice, primero sensualicen su corporalidad, comuníquense de manera sensual los unos y los otros y ya después prepárense para entrar a una actividad coital. Pero volvemos ahora hablando de sexo. Hablando de sexo seguro, pues lo más importante es que empiecen a conocer sus amigas, empiecen a conocer el medio ambiente y generalmente se relacionen con chicas y de misma comunidad. Tenemos llamada de nuestro colaborador en la ciudad de Bogotá, Francisco. Sí, se llama Gustavo Andrade, sí, comunicador social y periodista, hace parte del equipo de nosotros y pues aquí lo tenemos en línea. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, doctoras, un gusto estar con ustedes, estar acompañándoles acá en este espacio, que aparte de interesante pues va a ser muy funcional y muy efectivo para todas las personas que puedan acceder a no solamente a esta cita todos los días de 2 a 3 de la tarde, sino a todos los servicios que están ofreciendo aquí en Luciana asociados. Un gusto estar con ustedes acompañándolos. Bueno, Gustavo, ¿usted qué piensa? Usted es un hombre joven, es millennial, bueno, todas estas cosas. ¿Qué piensa usted de practicar sexo seguro? ¿Ya sentó cabeza o tuvo también la época loca? ¿Qué pasó con eso? Háblenos un poco también desde su experiencia o desde lo que ha visto. Claro que sí. Claro que sí. Digamos que en este momento que ya soy padre, conscientemente y abiertamente tomé la decisión con mi pareja de ser padre, de establecer este nuevo vínculo, esta nueva etapa. Entonces digamos que desde hace un muy buen tiempo para acá, de cabeza, también viví la vida un poco alborotada del tema del colegio, de la universidad, de la rumba, de como ustedes lo manifiestan, de no establecer vínculos fuertes ni consolidados, sino estar viviendo la vida loca, digámoslo así. Obviamente eso, aunque suma la experiencia, también a veces deja muchos vacíos, ¿no? Entonces, con el tema que nosotros abordamos y en algunos de los acompañamientos que he logrado hacer, hay papás o familias que como que motivan ese tema de cierto modo machista, ¿no? Como, mi hijo es el berraco porque sí, tiene muchas novias. Sí. Para lo contrario, pasaría si fuera una mujer, si hubiera sido una niña, sí, obviamente pues eso no se vería bien visto, ¿no? Sí, claro. Pero si llega el momento de sentar cabeza, de tomar todas las experiencias, y lo que yo creo fundamentalmente es que es diferente haber vivido la vida un poco desordenada, no lo digamos así, sino más bien haber tenido muchas experiencias en la juventud, y luego casarse, y luego ser papá, y luego transmitir esa enseñanza, que como pasó con muchos casos como es al revés. Sí. Se casan primero, son papás primero y luego les da por vivir la vida loca y resulta que se llevan por delante los niños, se llevan por delante su pareja, familias que se ven arruinadas obviamente. Entonces creo que hay que tratar de darle un orden a la vida y pues transmitirle eso a los hijos. Bueno, pues esta es una recomendación de un experto y es bien importante lo que él dice. Uno puede hacer las cosas al revés. Hay niñas que quedan embarazadas de los 14, 15 años, entonces empiezan a ser mamás, no saben hacer mamás, ese pobre chiquito se lo cría prácticamente el medio ambiente y después quieren vivir la vida que no vivieron en esa adolescencia, y estas cosas son más complicadas y más difíciles, doctora Luz Viviana. Pero es importante recordar que un embarazo en un adolescente tiene 5 veces más complicaciones que un embarazo en una mujer ya mayor de edad, después de los 18.
o sea, recordemos, un embarazo en adolescentes de mucho riesgo y generalmente es muy importante que, como tú decías, vivir etapas. O sea, una niña que su cuerpo no se ha transformado, Que no ha alcanzado a desarrollarse. que no es una mujercita, va a coger un niño como si fuera un muñeco. Y pienso que... A veces los cuidan más a los muñecos que a los niños. Exacto, entonces definitivamente el embarazo en adolescentes no es bueno. No, no es bueno, y es una campaña que siempre hacemos aquí y forma parte de muchos de los derechos humanos que tenemos las mujeres. Tal vez el más importante es poder gozar nuestra vida adolescente y nuestra juventud libres de esos grandes compromisos signados por la maternidad, los compromisos, los matrimonios por obligatoriedad, en fin, tantas cosas que les pasan a las mujeres muy jóvenes, no solamente en otras culturas, también en ocasiones en nuestra cultura, las familias que estimulan que sus hijas se casen muy jóvenes para tener una boca menos que alimentar o cosas de esas. Entonces, la idea es que estemos permanentemente atentos para que podamos ir eliminando por lo menos esa mentalidad como diría yo tan anacrónica que nos hace tanto daño, en especial a las mujeres. Pero miren, tengo una interesante nota a propósito del sexo seguro. Imaginémonos hace 170 y algo de años. El primer pronunciamiento de la Iglesia Católica contra el condón se hizo hace más de 170 años. En efecto, la Iglesia de Roma lo hizo en el año de 1826, pero como adminículo artificial profiláctico de las enfermedades de transmisión sexual. El Papa León XII fue quien publicó una encíclica contra el condón, ya que impedía la acción de la providencia. Y 6 años más tarde, el doctor Charles Naughton en los Estados Unidos lo propuso, además de profiláctico contra las entonces llamadas enfermedades venéreas, hoy en enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, también dijo, utilícenlo como anticonceptivo. Entonces fíjense que mientras en el 1800, ¿qué fue que dijimos? Sí, bueno, en 1800 algo, 5 años después, en Estados Unidos ya se estaba planteando que fuera también no solamente profiláctico, sino que fuera también algo que impidiera el embarazo. De tiempos remotos siempre se ha tratado las mujeres, perdón, estoy resfriada, las mujeres con plantas, se han introducido plantas en la vagina para algodones con vinagre, para ver cómo bloqueaban el embarazo, ¿sí? Y por eso en 1960 que se encontró la píldora fue una liberación de la mujer, la segunda ola del feminismo. Sí, señora, empieza aquí con el doctor Pincus y su píldora anticonceptiva. Pero las mujeres siempre se han preocupado mucho cómo disminuían ese número de hijos, pero desde mucho tiempo. Porque no solamente era para no obedecer ese mandato social de tener un número de hijos, sino porque realmente era una vida de mucha infelicidad, de infortunio, de incertidumbre. Recordemos la mortalidad materna, como era de alta. Hasta hace muy pocos años en países, por ejemplo, hoy en día, en pleno siglo XXI, la tasa de mortalidad por partos en Afganistán o la esperanza de vida en las mujeres es la más baja del mundo, entre los 40 y los 45 años. Eso es muy doloroso, ¿no? Empezar a registrar esas cifras porque ni siquiera pueden tener un sexo seguro, una maternidad segura, unos derechos sexuales y reproductivos. No, son mujeres sin derechos. Pero yo no me iría tan lejos. Acá en el Pacífico, acá las mujeres no tienen a dónde acudir, a los centros de salud. Generalmente muchos partos los están atendiendo las parteras y generalmente son mujeres que traen un saber. Sí, pero el índice, traen un saber. Sí, pero el índice, por ejemplo, de mujeres de esperanza de vida tan bajito, ni siquiera en esas regiones es tan bajo. Pero no te va a gustar lo que te voy a decir y nosotros lo detectamos en Buenaventura. Y cuando fuimos como Sociedad de Ginecología encontramos y se decía que el índice es alto, casi tenía las mismas estadísticas que en el África. ¿Cómo te parece que de todas maneras, no? Pues aquí no le gusta a nadie, pues que tengamos ese tipo? Dicen que, por ejemplo, en el Valle del Cauca, exceptuando a Buenaventura y a Cali, ha disminuido no solamente la muerte materna, sino el índice de embarazos, digamos a unas cifras
que realmente ya son alentadoras. Pero si uno mete Buenaventura y mete Cali, son las dos poblaciones con los índices de embarazos más altos con relación, por ejemplo, al resto del país, y eso es muy preocupante. La morbimortalidad materna en el Valle había disminuido, pero hace 15 días murió una mujer materna por drepanocitosis, que es una enfermedad que generalmente le da a la raza negra, y ya se había detectado, no sabemos por qué murió. Bueno, pero lo cierto es que yo creo que hay que hacer recomendaciones. Por ejemplo, Gustavo, ¿usted cree que la gente joven se hace pruebas con frecuencia? Sí, yo les quería compartir una experiencia, ya les respondo la pregunta, pero les quería contar una experiencia. Es que mis papás, mi hermano es menor, somos dos hombres en la casa, mi hermano es menor y yo le llevo unos 6 años aproximadamente. Cuando mis papás identificaron que la línea de nosotros era un poco ese desorden y ese dejarse uno llevar pues, por la rumba y por todo eso, mis papás decidieron hacer en el mercado que hacían cada fin de semana, incluir un paquete de condones para cada uno de nosotros. Y acompañado de una charla, o sea, obviamente esto no era de tome y mire a ver qué hacen, acompañado de una charla muy consciente de ellos. ¿Y usted sí obedecía la charla? ¿Usted qué pensaba cuando le daban la charla? ¿Ya me están echando cantaleta? No, ellos lo hacían muy conscientemente, pero unas tías mías veían eso como una apertura al libertinaje. ¿Cómo se le ocurre comprarle condones a los chicos? Pues ellos decían, si no lo hacemos igual, ellos lo van a hacer, van a seguir viviendo su vida, pero muchas veces, que es algo que en las campañas que hemos podido acompañar del gobierno, hace falta, es que el precio de los condones son muy altos, y cuando uno está en el colegio, cuando uno está en la universidad, pues uno no va a invertir en un condón, por más responsable que sea, sino que... ¿Cuánto vale un condón? ¿Cuánto es el precio actual de un condón? Hoy en día un paquete de 3 condones de la marca más reconocida está entre 15 y 18 mil pesos. Eso es mucha plata para un adolescente, pero muchísima plata. Para un joven, para un adolescente, comparado con una hamburguesa y unas papas o con 4 cervezas, pues obviamente si no tiene el poder adquisitivo porque está empezando su vida, pues va a preferir invertir esa plata en otros rubros para satisfacer sus deseos. Entonces mis papás lo que hacían era conscientemente hacer eso, y mi mamá ayer como intentó invitar a mis tíos y a mucha gente como a que hicieran eso, y lo más delicado, ya cuando llegaban con el tema de las niñas, mi mamá les decía, pues yo no soy mamá de mujeres, pero si yo tuviera una niña, yo sí la llevaría al tema de la planificación. Algunos papás decían, no, es que mi hija no va a ser así, y a algunos les tocó estrellarse, otros no, es que todo tiene que ser muy pedagógico. Pienso yo que tiene que ir acompañado de una charla que no sea cataleta, pero sí que uno sienta que está hablando con un amigo, y que sepa que la realidad de la vida hoy en día es que siguen habiendo muchos movimientos de los sobre todo los niños pequeños de los colegios. Hemos visto tantos juegos, la tal ruleta sexual y bueno, todos esos que algunos pasan de mitos, pero que sí es cierto, acompañado de pronto de drogas y de licor y todo esto. Y pues, mire, cuando les decimos a las mamás de mujeres que lleven a sus niñas en tempranas edades al ginecólogo, porque si ellas no son capaces de hablarle a sus hijas, sino solamente cuidadito la va a embarrar, cuidadito se va a embarazar, y les decimos llévenla al ginecólogo para que el ginecólogo le explique a usted, señora, y le explique a su hija todas las cosas que van a pasar en unos próximos tiempos. Las mamás dicen, es que yo no voy a empujar a mi hija que tenga relaciones sexuales. ¿Cómo le parece a usted? No, pero les tengo que contar que cada vez son más las madres que están llevando ya a sus hijas adolescentes al ginecólogo, y yo he tenido por ejemplo, muchas pacientes que yo les he hecho la cesárea, me las llevan al consultorio sus hijas. O sea, ya ha ido cambiando un poco. Muy poquito, sí, yo pienso que muy poquito. Hace poquito tuvimos un programa en Telepacífico y básicamente era eso, hablar de la sexualidad adolescente. Ríanse la furia de las mamás, como ¿por qué teníamos que hablar de eso en esa adolescencia? Que las niñas no estaban preparadas para tener sexo. Pues estábamos de acuerdo, no están preparadas, pero hay que prepararlas. Exacto. Porque es que no nos van a hacer caso a nosotros,
y no van a decir, ay sí, no, entonces como mi mamá me dijo que no, entonces yo no lo hago. No, el novio dijo que sí, le hacen caso al novio o no a la mamá, ¿o no? Pero lo más importante, la adolescente, tenemos que tener claro que son sujetas de derechos sexuales. Por ejemplo, al centro médico muchas mamás llevan al adolescente al centro médico. Es que yo quiero que planifique. Lo más importante es si la niña quiere planificar o no. Si la niña dice, yo no quiero planificar, y la mamá la lleva para que planifique, predomina o se vale lo que diga la niña. Claro, pero igual si la mamá no quiere que planifique y la niña quiere planificar, también predominan los derechos de la niña. Exacto, ¿sí? Y prima, y hay que planificar, o sea, que los adolescentes son sujetos de derecho y ellos pueden decidir si planifican o no planifican. Bueno, otra de las cosas bien importantes es que también está en manos del profesional decirle a esas adolescentes que no quieren planificar si tienen o no tienen una vida sexual, porque si no tienen una actividad sexual y son absolutamente conscientes de que no la van a tener, perfecto, pero qué tal que sí la tengan y entonces estén asumiendo el que, bueno, de pronto sí, de pronto no. Yo soy médica y quiero defender o hablar un poco de mis compañeros médicos, que es que el problema es que les dan 20 minutos de atención, les dan un computador antiguo, obsoleto, y esos 20 minutos luchando con el computador para poder registrar, y ni siquiera tienen tiempo de mirar a la paciente, y se van solamente si llega el adolescente porque le duele la mano, pues se van a preguntar por la mano. Entonces, sí, Lucía, es idealmente tú tienes razón, deberíamos de interrogar y preguntar si tienes relaciones sexuales, pero hemos visto y hemos revisado historias clínicas que no preguntan eso. Pero además hay cosas bien importantes, y es que cada día se están haciendo, digamos, más foros. Ahora la doctora Luz Viviana nos va a comentar la programación que tiene Promédicos en octubre sobre educación sexual, porque es muy importante que cada vez hagamos más foros, interactuemos más con la gente, le preguntemos sus opiniones, las personas puedan manifestar sus miedos y sus angustias, porque definitivamente la mayoría de las personas sufrimos de miedo por la falta de información. ¿Sí? Lucía, lo que pasa es que tenía un papel que era antiguo y esta programación fue en octubre del año pasado. Pero entonces creo que usted en este momento está también participando en una serie de foros en Promédico. Sí, ya los foros de Promédico en esta semana los terminamos, pero es muy importante que nosotros también empecemos a organizar un foro por esta mesa de trabajo, que definamos algún día la fecha para poderles avisar a los oyentes. Doctora, usted habla de que desde la medicina hay muchas cosas, obviamente nuestro sistema de salud con todas sus imperfecciones, bueno, por lo menos existe sistema de salud. Una de las cosas importantes es que hay que aprender a conocer el cuerpo, y usted como médica nos va a poder dar luces de cómo reconocer, por ejemplo, los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual, porque volvemos otra vez a los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos el derecho a estar sanos para tener una sexualidad, un cuerpo libre de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo reconocerlas? Lucía, habría muchos síntomas, pero lo principal es que empecemos a mirar que tanto los hombres como las mujeres, los hombres no deben de tener secreciones por la uretra, no deben de tener secreciones. Si tú es decir, flujos. Como una babita, como secreciones por la uretra, independiente de que si está antes de una eyaculación o algo, puede ser solo normal. Sí, la humedad en unos y en otros es normal. Pero si empieza a sentir que su calzoncillo está manchado como con una secreción amarilla o verde, o que tiene un olor diferente, o un olor más fuerte, después hablaremos en otro programa sobre la higiene del pene, igual la higiene de la vagina. Igual pasa con las niñas o las mujeres que empiezan a tener un flujo a diario de color fuerte, a veces digo como a pescado podrido, que es generalmente la garnerela. Sí, es típico de la garnerela, y uno les pregunta, ¿huele a pescado podrido o no? Entonces, por ejemplo... Es que yo no me acuerdo de haber olido nunca un pescado podrido, pero bueno. Horrible, por decirse que horrible. Entonces, por ejemplo, un flujo verdoso, que es de la gonorrea, ¿sí? Amarillo. Entonces lo importante es que ni el hombre ni la mujer utilicen. Por ejemplo, los hongos le producen a muchas mujeres irritabilidad, picazón. El hongo produce un flujo como blanco,
blanco, pero como leche cortada. Sí. Como leche cortada. Ujú. Entonces son como grumitos, mucho grumo. Ese es típico de hongo. Sí. Entonces, Lucía, después miraremos poco a poco. Sí, todos pero, los tipos de pero es síntomas. importante que la gente aprenda a conocer. Uno conoce su cuerpo, uno sabe cuándo su cuerpo está funcionando bien. A veces tenemos algo que se sale de esas conductas habituales, diarias, etcétera, y entonces tenemos que aprender a decir, bueno, esto que está pasando no es normal. Esto que me está pasando no lo he tenido antes. Si es joven o si es adolescente, por favor, pídale a su mamá el carnet médico si no quiere que se entere, lo que sea, pero vaya y busque ayuda médica urgente. Si no, definitivamente, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero, Lucía, es importante aclarar que los menores de 14 años Tienen- pueden acudir al centro de salud y los tienen que atender. Sí, No sin que tienen vaya con el sí. papá y la mamá. Exacto. Tranquilos que el médico no le Exacto. va a decir al papá y a la mamá que es que la muchachita empezó a tener relaciones sexuales. Porque un derecho es el derecho a la privacidad sexual. Exacto. Y conozco muchos médicos que la mamá le pregunta, ¿y mi hija es virgen? Le dice, señora, eso no es una cosa que yo le pueda decir a usted. Derecho a la Así, privacidad. exacto, entonces eso es bien importante. Bueno, lo cierto es que las personas, hombres y mujeres, tenemos que protegernos. Los adolescentes, las mujeres, las personas que tengan una vida sexual activa, hay que protegerse usando... Tranquila, doctora, no se preocupe. Me resfrío Sí, con sí, un aire lo que pasa es que los aires acondicionado. acondicionados en tierra caliente son complicados. Sí. Hay que protegerse usando condón, si no quieren que tener actividad, consecuencias reproductivas, hay que tener doble protección, hay que aprender a conocer el cuerpo. Los anticonceptivos hormonales, de los cuales hablaremos en otro programa, son muy seguros y se hacen con juicio. Y lo más importante es que las personas tienen que entender que también el respeto por su cuerpo y por su vida es limitar el número de parejas sexuales. No podemos convertir la sexualidad en una gimnasia sexual en donde simplemente es una actividad de descarga, aunque sabemos que el amor y el sexo placentero pueden no ser una consecuencia el uno del otro, pues subjetivamente es lindo gozar con quien amamos, con quien nos gusta, con quien deseamos, a quien conocemos. Eso realmente limita y minimiza el riesgo. Pero miren lo importante que no estamos hablando ni de hombres ni de mujeres, limitar la pareja sexual. Aquí es parejito, tanto el hombre se tiene que cuidar como la mujer se tiene que cuidar con quién va a estar y protegerse ambos. Ambos pueden sufrir, por ejemplo, los hombres, si se contaminan de papilomavirus, pueden sufrir de cáncer de pene, cáncer de garganta, cáncer de ano. Entonces, la protección va para ambos. Para ambos, sí. Esto es, aquí hemos hablado para hombres y para mujeres, para adolescentes y jóvenes, y ojo también, para señores y señoras mayores, porque también acuérdense que entramos en esa parte otoñal en donde se empiezan a revivir muchas cosas cuando la gente siente que la juventud los está abandonando y es otra etapa crítica para asumir conductas de riesgo. No sé si Gustavo está ahí con nosotros en la línea. Gustavo. Sí, precisamente una recomendación adicional, teniendo en cuenta todo este tema de las nuevas tecnologías, de internet, de acceder a la información por YouTube, por redes sociales y demás, que siempre haya un respaldo certificado, como es el caso de Luciana de Asociados, y no algunos de los tutoriales o los temas que uno se puede encontrar por ahí en las diferentes redes sociales, que no van con ningún respaldo y sí pueden llegar a confundir. Entonces, una anotación que hace la doctora, obviamente muy válida, y es ir a las EPS, acudir al respaldo médico real, y no dejarse confundir, porque cada sintomatología y cada situación puede ser muy diferente en cada organismo, y hemos visto muchos casos de gente que simplemente acude a los videos tutoriales en YouTube o algunos de los consejos, a los foros, por ejemplo, que son tan peligrosos, porque no todos los foros tienen un buen respaldo. Entonces puede llegar a malograr un poco el tema de la información, se puede desviar un poco. Siempre tener en cuenta ese respaldo donde uno se mete a consultarlo. Lo digo ya, una nota pequeña, siendo papá, como les contaba, se mete uno a esos foros y a veces puede llegar a ser tan traumático que hablan de muertes, hablan de cosas que confunden muchísimo a las mamás y las pueden llegar a desesperar. Para el caso específico que estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual,
pues puede llegar a ser hasta un poco más riesgoso. Y lo más importante y lo más válido, que lo dice la doctora, es también respetar su cuerpo, respetar su pareja, y si ya está conformando una familia, pues fortalecer ese vínculo. Bueno, y llegar a formar esa familia de una manera muy sana. Gustavo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en privado, y esperamos mañana de nuevo esta comunicación. Y algunas recomendaciones finales para nuestros seguidores. Desde que entre más temprano empecemos a hablar o a dar educación sexual, más prevención vamos a hacer. Recordemos que las infecciones de transmisión sexual, aunque son enfermedades controladas, algunas son curables. Por ejemplo, en el caso del VIH, es una enfermedad ya controlada, se considera que no es una enfermedad mortal, pero es una enfermedad que no se cura, es una infección que no se cura, tiene su control, pero no se cura, no tiene cura todavía. Hay otras que sí, como las que mencionaba la doctora Luz Viviana. Y lo más importante es obtengamos información a dónde recurrir cuando se presentan síntomas de infecciones de transmisión sexual. Me parece que es importante, doctora Luz Viviana, que podamos darles puntualmente a nuestros seguidores información dónde pueden recurrir si sienten que algo está pasando con su cuerpo. No, y también para acudir y aprender sobre educación sexual. Hay unos servicios en los centros de salud que llaman los servicios amigables. Sí. Con los adolescentes. Entonces se me ocurre que podríamos citar, por ejemplo, a enfermeras que manejan estos servicios amigables para que orienten a los adolescentes cómo pueden consultar. Prometo el jueves estar dando información cuándo vamos a traer a entrevista a una de las enfermeras encargadas de estos servicios. Que es bien importante. Vamos a hacer una nota para que las personas sepan que hay centros amigables dentro de los centros de salud, que en los CISBEN también hay centros de atención en salud sexual y reproductiva, lo mismo que en las EPS. Y para aquellas personas, digamos, que tienen seguros de salud, pues consulten a su médico de la manera más rápida y más oportuna. Y es importante consultar, por ejemplo, en las adolescentes que tienen este flujo, que tienen una gonorrea o una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué pasa si no consultan? Pues la enfermedad va ascendiendo, va subiendo, y puede haber una Eso es bien importante. Puede haber una salpingitis, puede haber una infección de las trompas, y puede haber después problemas para que quede en embarazo. Entonces, pero también en los hombres, cuando los hombres dejan avanzar sus infecciones de transmisión sexual, también se afecta su aparato reproductivo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tardía puede llegar a tener problemas de reproducción, igual con los hombres. Entonces es muy importante, y el hombre a veces transmite las enfermedades, no las padece, pero las transmite a las mujeres. El papilomavirus, la gardnerela que hablaba, el hombre no la padece, pero la transmite, son transmisores. Sí, y entonces después dicen, mire, hice el examen y yo estaba perfecto. Y resulta que es que, y ella dice, pero es que yo no he tenido más parejas sexuales, por ejemplo, suele suceder. No, pero quién sabe usted, eso puede ser que se lo prendieron en un baño público. No, pero lo importante es que los hombres también se hagan sus exámenes, así como las mujeres se lo hacen de frotis vaginal, que ellos se lo hagan de secreción uretral. Bueno, eso es bien importante. Bueno, esperamos que todas estas recomendaciones hayan quedado absolutamente claras, y repetimos, lo más importante es que usted se quiere, lo más importante es que sienta que los seres humanos somos cuerpo, que la mente es cuerpo, y que este cuerpo que tiene expresiones, este cuerpo que goza, este cuerpo que sufre, este cuerpo que piensa, que se expresa, pues lo tenemos que cuidar, porque es el único que tenemos y no tiene reemplazo. Doctora Luz Viviana Pazmiño, muchísimas gracias por estar aquí en este martes de salud sexual y reproductiva. Y bueno, a todos ustedes les deseamos un resto de tarde muy feliz, un abrazo muy especial, y les recordamos que nos visiten en nuestras redes sociales Lucía Nader Asociados, y en nuestro teléfono por WhatsApp 322-423-2323. Bueno, doctora, mil gracias. No, muchísimas gracias, y espero estar mejor en el próximo programa, porque estaba con un resfriado. Sí, a veces nos pasa, pero esto es humano, y la idea es esa, la idea es que compartamos también todas nuestras debilidades y fragilidades. Un abrazo para todos y todas.